El matrimonio de una joven pareja del ejército se rompe de manera espantosa, menos de un año después de que dijeron, sí, acepto. Troy Hildebrand recibió un disparo en la cabeza esa noche, justo arriba de su sien izquierda, y eso le quitó la vida. Y ahora uno de esos recién casados está en juicio, acusado de matar a su esposa. ¿Dónde está ella? ¿Qué pasó? ¿Cuándo la encontraremos? Esas son las preguntas que todas las personas cercanas a Sarah y Haldeman se están haciendo, excepto el acusado, Saria Soltanbrand, ya que él ya sabía todas esas respuestas. Este caso es una tragedia, es desgarrador. No es un asesinato. Un jurado tendrá que decidir si esto fue un crimen pasional o un horrible accidente. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Por cierto, el Día del Padre está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tienes un regalo para los papás? Bueno, si no lo tienes, piensa en esto. Te presento el Chef IQ Sense, un termómetro inteligente para carne. Este es el secreto para cocinar al nivel de un restaurante sin estrés. Así que, ya seas un maestro de la parrilla experimentado o solo quieras asar unos filetes este verano, el termómetro inteligente cambia las reglas del juego. Ya no hay más carne sobrecocida. Ya no hay más de, creo que esto ya está listo. No, Chef IQ te dice exactamente cuándo tu carne está lista en cada paso del proceso. Solo insertas la sonda inalámbrica, seleccionas tus preferencias, te relajas y esperas a que la app te avise, sin tener que estar vigilando la parrilla todo el tiempo. También funciona con hornos, ahumadores, estufas, freidoras de aire y para cualquier proteína, desde costilla de res hasta alitas o salmón. En serio, este Día del Padre es momento de subir la apuesta, sin juego de palabras, y cocinar con confianza. Usa el código SIDEBAR para obtener un 40% de descuento en todo el sitio en chefic.com. Lo que debió haber sido el inicio de una aventura divertida y emocionante para recién casados, termina en tragedia. Soraya Barney nunca llegaría a vivir más allá de los 21 años y el hombre con el que se casó comienza una aventura muy diferente por su cuenta, un viaje distinto, enfrentando a un jurado de sus semejantes por cargos de asesinato. Estamos siguiendo de cerca el juicio de Sarius Hildebrand en Anchorage, Alaska, que comenzó hoy con las declaraciones de apertura. Lo hemos estado cubriendo y aquí tienes todos los puntos destacados que necesitas saber en este episodio de Sidebar. Pero primero, tengo que darte algo de contexto. Tengo que contarte la historia de fondo. Tengo que decirte cómo llegamos aquí. Septiembre de 2021. Sarius Hildebrand se unió al ejército, según el Anchorage Daily News, y llegó a Alaska en abril de 2022. El ejército de los Estados Unidos le dijo al Daily News que él era miembro de la tripulación de cañón. Fue asignado al segundo equipo de combate de Brigada de Infantería Aerotransportada de la 11ª División Aerotransportada. Estaba ubicado en la base conjunta Elmendorf-Richardson. Ahora, durante ese mismo periodo, Soraya Barney estaba en Utah, donde el Daily News informa que ella sirvió en la Guardia Nacional como operadora de radar de localización de artillería de campaña. Se dice que la historia de amor de ambos comenzó en el verano de 2022. Fue cuando se conocieron durante el entrenamiento básico del ejército. Y después de una breve relación a larga distancia, se casaron a finales de ese año. Finalmente terminaron viviendo juntos en Alaska, y en ese momento Soraya fue asignada a la compañía de cuartel general y cuarteles generales de la Guardia Nacional del Ejército de Alaska. También trabajó en un restaurante local llamado Bread and Brew, del cual hablaremos mucho. Y parecía que Soraya y Sarius estaban muy bien. Finalmente se estaban adaptando a su nueva vida como pareja casada. De nuevo, se suponía que era un momento emocionante. Pero para agosto de 2023 todo cambió. Soraya estaría muerta. Y días después, su esposo sería arrestado y acusado de asesinato en primer y segundo grado, así como de manipulación de pruebas. Y ahora hay muchas preguntas aquí, muchas preguntas. ¿Por qué Sarius, según los investigadores, querría matar a su nueva esposa? ¿Hubo problemas desde el principio? ¿Qué pasó exactamente la noche en que ella murió? El martes compartimos un episodio donde presentamos los antecedentes de este caso, la cronología según la denuncia penal, junto con las reacciones de la propia madre de Soraya a medida que avanzaba la investigación. Así que revisa ese video, está disponible en el canal de YouTube de Law and Crime, puedes verlo completo. Pero ahora mismo, lo que vamos a hacer hoy es que tenemos el juicio, tenemos el primer día. El episodio de hoy trata de contar esta historia ahora a través de la Fiscalía y la defensa en sus declaraciones de apertura.
Bien, que por cierto, como se ha dicho antes, las declaraciones de apertura a veces, aunque no debería ser así, hacen que el jurado decida el caso basándose en ellas, aunque no sean pruebas. Es solo la naturaleza humana. Hay estudios sobre eso. Cómo cada lado construye la narrativa. Y en este caso, tienes un jurado de 9 hombres y 7 mujeres. Así que empecemos con la fiscalía. ¿Cómo lo presentaron? ¿Cómo describieron lo que afirmaron que sucedió la noche del presunto asesinato? El domingo 5 de agosto de 2023, Saria había planeado algunos eventos y regalos, ya que era el cumpleaños número 21 de la acusada. Había planeado que algunos amigos salieran, unos cuantos llegaron a la casa. Ella le hizo un regalo en forma de pastel de cervezas, y ella estaba emocionada de celebrarlo. Una de esas amigas que vino fue Mary Wentz, al departamento de ellos en 5210 Mockingbird Drive, Unidad 13. Mary se había hecho amiga de Saria desde que ella se mudó a Alaska. Eran inseparables, se enviaban mensajes todo el tiempo, ese día estaban juntas. Esa mañana habían ido al gimnasio, como solían hacerlo, y luego hicieron algunos mandados para preparar su cumpleaños. Más tarde esa noche, el grupo fue a Dave & Buster's. Estaban ganando premios, jugando y pasándola bien. Saria estaba extremadamente emocionada de ganar un peluche de Pickle Rick. Ella le estaba enviando mensajes a su mamá sobre eso. Incluso estaba buscando en Google cómo ganar más puntos en Dave & Buster's. Y sí lo ganó, y se tomó una foto con su esposo para celebrarlo. Después de Dave & Buster's se fueron. En Dave & Buster's había un grupo mucho más grande, y luego algunos de ellos fueron al centro. Las personas que fueron al centro son Logan Cowan y Zacharias Farrar. Farrar era amigo del acusado, así como Maria Wentz y su amigo Isaac Mulholland, quienes eran más amigos de Soraya. Cuando llegaron a Gaslight, al acusado se le negó la entrada. Él estaba un poco desanimado, pero eventualmente Soraya les pidió un Uber para regresar a casa, donde llevó al acusado, a María y a Isaac de regreso a 5210 Mockingbird Drive. María e Isaac se separaron en el estacionamiento mientras Soraya entraba con el acusado, ayudándolo, aunque él caminaba bien. Entraron solos. Y esa fue la última vez que se vio con vida a Saraya Hildebrand. Hasta este punto, parece que la pareja tuvo una noche divertida con amigos celebrando el cumpleaños de Sari. Fueron a Dave & Buster's, intentaron entrar a un club, les negaron la entrada y finalmente llegaron a casa. Ya sabes, nada fuera de lo común. Pero entonces el fiscal lanza esa última frase. Nunca la volvieron a ver con vida después de esa noche. Escuchemos cómo el fiscal expone lo que los investigadores creen que sucedió después. En ese departamento esa noche estaban solo ellos dos. Según la acusada, en algún momento entraron al departamento. Probablemente ella sacó a los perros. Incluso se estaban molestando mutuamente, burlándose uno del otro antes de quedarse dormidos. Sin embargo, entre las 2:12 y las 2:24 de la madrugada, ese día, Soraya encontró pruebas de que el acusado le estaba siendo infiel. En Snapchat e Instagram, enviando fotos a chicas, ofreciéndoles volar con él a Alaska, recibiendo fotos de ellas, enviando cosas graciosas, incluso ofreciéndose a besarlas para hacerlas sentir mejor. La última foto que vemos en el teléfono de Soraya esa noche fue a las 2:24. Después de eso, a las 2:40, Marie recibió una llamada del teléfono de Sarai. Desafortunadamente, ella ya había estado en casa por un rato. No lo vio. La llamada no fue contestada. Solo 8 minutos después, a las 2:48 am, el 911 recibió una llamada de Taylor Engstrom, una vecina del departamento, justo al otro lado del patio. Él llama y dice que hace unos 30 segundos hubo un disparo. Sonó justo afuera de mi ventana, fue muy fuerte. No sé de dónde vino, pero él lo reportó. Soraya Hildebrand recibió un disparo en la cabeza esa noche, justo arriba de su sien izquierda, y eso terminó con su vida. Así que ahora empezamos a ver que el fiscal está planteando el contexto, ¿verdad? La noche comenzó perfecta, pero ahora, de regreso en el departamento, las grietas en la relación salen a la superficie, llevando a lo que los fiscales alegan es una conclusión fatal. Pero la fiscalía obviamente tiene que presentar pruebas, ¿verdad? Pruebas que conecten a Sarius con este asesinato. Así que aquí está cómo ella describe las acciones del acusado después del presunto asesinato.
En esas primeras horas de la mañana, los oficiales sí respondieron a esa llamada al 911, pero sin saber exactamente de dónde provenía. No tuvieron la oportunidad de contactar a la acusada esa noche. A la mañana siguiente, en las primeras horas de la mañana del domingo 6 de agosto, alrededor de las 9:10, nadie supo nada de Soraya. No hubo mensajes, nadie supo de ella. Mary Wentz finalmente envió un mensaje, creo que por Snapchat, preguntando cómo se sentían Soraya y el acusado. Recibió una respuesta del teléfono de Soraya, pero no era de Soraya. Esa respuesta fue del acusado, quien envió un pulgar arriba diciendo que se sentía bien. Marie preguntó si querían ir a almorzar y comer algo, probablemente para ayudar con algunos de los sentimientos que estaban teniendo esa mañana. El acusado dijo, no podemos ir, no queremos ir. Saria ya se había ido y caminó al trabajo a las 10 ese día. Marie lo encontró un poco extraño, considerando... La acusada dijo que Soraya olvidó su teléfono. Soraya siempre estaba en su teléfono. Una joven de 21 años en Instagram, TikTok, Snapchat, enviando mensajes por todo el mundo. Sin embargo, no insistió. También le pareció extraño, porque la noche anterior Soraya había dicho que planeaba reportarse enferma. Así que no esperaba que Soraya fuera a trabajar, mucho menos que caminara. Pero entendió que la acusada tenía su teléfono y que más tarde sabría de su amiga. Al menos eso esperaba, pero no fue así. Durante todo el domingo 6 de agosto, Marie no fue la única que recibió mensajes del teléfono de Sarai. Nadia Jones era la gerente de Sarai en Bread and Brew. A las 10:44 am recibió un mensaje de texto que decía: «Hola, soy Soraya. No puedo ir hoy», seguido de una excusa. Nadia lo tomó al pie de la letra y nadie más recibió noticias del teléfono de Cyrus ese día. María se había comunicado varias veces entre el final del domingo, enviando mensajes directos o videos graciosos, preguntando: «¿Dónde estás? ¿Por qué no has hablado conmigo?», porque este era el periodo más largo que habían pasado en su amistad sin hablar, así que a ella le pareció muy extraño. Ahora, en este punto, parece que los amigos de Soraya piensan que está en el trabajo, pero aparentemente su gerente recibe un mensaje diciendo que ella no va a ir. Y ahora la gente empieza a sospechar un poco, especialmente porque el fiscal dice que Soraya, quien normalmente está pegada a su teléfono, nadie ha sabido nada de ella. Ahora han pasado 2 días desde la salida nocturna del grupo. Llegó el lunes 7 de agosto. La acusada fue a trabajar. Escuchó de uno de sus amigos con los que trabaja en la base del ejército que parecía un poco extraño, así que le preguntó: «¿Todo está bien?». Él dijo: «Sí, solo cosas que están pasando. Te hablaré de eso más tarde». Eso es todo. Luego, como al mediodía o temprano en la tarde, Marie recibe otra llamada desde el teléfono de Sarai. Es el señor Hildebrand. Él dice: «Oye, Soraya ha estado desaparecida desde las 10 de la mañana de ayer». Marie dice: «¿Cómo que desaparecida?». «Han pasado 30 horas, no tiene su teléfono». Inmediatamente se preocupa. Ella le dice: «Iré en cuanto pueda después del trabajo», pero estuvo atrapada ahí unas horas más, y sí fue directo después. Ella preguntó: «¿Ya la reportaste como desaparecida? ¿Dónde podría estar?». Ella está muy preocupada por su amiga porque ha estado desaparecida por tanto tiempo, no tiene su teléfono y no ha sabido nada de ella. Una vez que María estuvo con la acusada, fue cuando empezaron a hacerse llamadas a hospitales, cárceles e incluso al 911, lo cual no se había hecho antes. María hizo esa llamada. Lo hice. Hi, I think my friend is missing. Okay. And why do you think she's missing, or he or she's missing? No he hablado con ella en 2 días. No sé nada de ella desde hace tal vez como 30 horas. Y escucharás la totalidad de esa llamada. Él estaba ahí, y Marie lo puso en altavoz para que él pudiera responder preguntas que ella no sabía. Pero María hizo esa llamada a las 5:34 p.m. Mientras esperaban a que llegara un oficial del Departamento de Policía de Austin, empezaron a buscar.
Los apartamentos en 5210 Markham Road están en la parte inferior de tu pantalla. Arriba a la derecha, en Tudor, es donde Soraya trabajaba en Red and Brew, así que empezaron a buscar en esa área. ¿Dónde podría estar ella? Caminando por el bosque, ensuciándose con el lodo. Durante ese tiempo, María estaba buscando. Debería llamar al 911. El acusado estaba con ella. Y están esperando a la policía de Austin. Pedimos llamar unas cuantas veces más para actualizar a la policía de Austin sobre dónde están y cuándo vienen. Esa no fue la única llamada que se hizo para informar a Saria del incidente. Meredith Barney, la madre de Saria, intentó llamar en Utah a las 7:44 p.m. hora de Alaska. Eran las 10 p.m. Su hora desde la acusada Saria Hildebrand. Oye, Soraya está desaparecida. Ha estado desaparecida por más de 33 horas. Él contó esa misma historia ensayada. Salió para el trabajo a las 10:00 am el domingo. No se llevó su teléfono. No hemos sabido nada de ella. Meredith se subió inmediatamente a un avión. Viene a buscar a su hija. En el avión, está coordinando con su familia para hacer un cartel de persona desaparecida, para intentar encontrar a Soraya, incluso ver si puede rastrear un teléfono, todas esas cosas. Pero no la encontró ese día. Otra cosa el lunes. El 7 de agosto, el oficial Zhang de la APD sí acudió y le hizo muchas preguntas al acusado. ¿Soraya alguna vez ha desaparecido antes? No. Recibimos esa misma respuesta ensayada. Salió a las 10 am para ir caminando al trabajo. No tenía su teléfono. ¿Cómo lo sabe? No sabe qué pasó. Él preguntó, ¿alguna vez ha tenido tendencias suicidas o algo que pudiera explicar esto? Él dice, no, para nada. No sé dónde está. Llevaba todo negro cuando fue a trabajar. Una camiseta negra con diseño. No sé dónde. Olvidó su teléfono. Ya no está. Más tarde esa noche, uno de los amigos en común de Marie y el acusado, Daylin Bates, vino a la casa. Daylin trabajaba en el ejército con el acusado y conocía a Marie por otros amigos en común. En ese momento, María estaba cubierta de lodo. Era tarde en la noche. Tenía que sacar a su perro, así que se cruzó brevemente con Daylin. Pero Daylin fue quien entró y pasó tiempo con él para ver cómo estaba su amigo. Estaba preocupado por él. Le preparó la cena. Y luego vio cómo Saria Sildurín lloraba. Creo que estaba llorando desconsoladamente. Y dijo, me estoy culpando a mí misma. Todo es mi culpa. Pero luego debería haberla llevado al trabajo esa mañana, llorando mientras sus amigos intentan consolarlo, pensando que su esposa estaba desaparecida. Así que los fiscales plantean un punto importante. Supuestamente, Sarias, su esposo, tardó al menos un día en reportar la desaparición de su esposa, y ahora, en este momento, su familia y amigos la están buscando. Supuestamente, Sarias le dice a la policía que no es propio de Soraya escaparse, y supuestamente les llora a sus amigos diciendo que es su culpa. Y el fiscal también menciona que no solo la policía está buscando a Soraya, ahora se están utilizando recursos militares. Se informa que más de 70 soldados ayudaron a rastrear la zona, pero la única persona que aparentemente no participó en la búsqueda inicial, el acusado, su esposo, supuestamente dijo que perdió su cartera y tuvo que quedarse fuera. Así que, sin señales de Soraya en ningún lado, los detectives empiezan a revisar la evidencia que tienen hasta ahora, ¿verdad? Las declaraciones, las llamadas al 911 e incluso fueron a hablar con el acusado en el departamento que compartían. Les abriste la puerta. Hablaste con ellos. Él dio la misma historia ensayada. Se fue al trabajo a las 10 de la mañana. Olvidó su teléfono. No sabe qué pasó. Él les dijo, estuve en casa todo el domingo, solo vegetando, ya sabes, como recuperándome. No salí de la casa. Entonces empiezan a preguntarle, ok, ¿qué pasó el domingo en la mañana? Él dijo que se despertaron a las 8:30 o 9 después de dormir juntos en la misma cama. Y que ella a las 10 en punto se fue a trabajar. A las 10 en punto caminó al trabajo, lo cual fue su primera vez haciendo eso, ya que nunca antes había caminado. Él explicó que puede que ellos todavía estuvieran un poco mareados, así que ella dudaba en conducir. Sin embargo, cuando le preguntaron a qué hora se esperaba que ella llegara a casa, él dijo a las 7 p.m. del domingo 6 de agosto. No la vio a las 7:00 p.m., así que decidió esperar, según lo que les dijo a los detectives, hasta las 9:00 p.m., para asegurarse de que no estuviera perdida o algo así.
Y luego dijo que salió a buscarla, condujo por el estacionamiento de Bread and Brew, buscó por todos lados. Y en un momento hablaremos de lo que hizo ese día por la noche. Cuando le preguntaron por qué esperaste tanto tiempo, más de 30 horas para reportarla como desaparecida, él dijo, no sabía si era algo serio, no quería hacer perder el tiempo a nadie. Cuando la detective Clark preguntó, ¿dónde crees que vamos a encontrar a Soraya? Él hizo una pausa, dudó, respiró hondo. Escucharás muchas de esas declaraciones. Dice, creo que ella estará en un radio de 2 a 3 millas de aquí. Más tarde descubriremos que eso era correcto. Ahora, la fiscal eventualmente va a hablar sobre dónde encuentran a Soraya, pero primero menciona algunos objetos que podrían considerarse sospechosos en el departamento. Bueno, los oficiales estaban hablando con él. La detective Clark y la detective Elby estaban mirando alrededor del departamento y estaban en la sala con ellos. Vieron un juego de sábanas nuevas sobre la mesa. Le preguntaron al respecto. Él dijo, hago lo mejor que puedo. Ni siquiera he estado en el pasillo de sábanas en Fred Meyer. Ella debió haberlas comprado cuando yo estaba en entrenamiento de campo la semana anterior. Está bien. Los oficiales preguntan si pueden echar un vistazo al departamento solo para asegurarse de que ella no esté en alguno de los cuartos que no pueden ver. Él les permite, dice adelante, echen un vistazo. Los oficiales lo hacen, no encuentran a Soraya. En un momento notaron que en la cama que compartía con Soraya había un cubrecolchón, como una funda para el colchón. Y le preguntaron, oye, ¿por qué no tienes sábanas en la cama? Él dice, sí tengo, están debajo del cubrecolchón. Los detectives dicen, ¿por qué pondrías las sábanas debajo del cubrecolchón? Él dice, conseguimos el colchón de alguien que no era muy limpio, por eso mira, te lo muestro. Y él levanta la orilla del cubrecolchón, mostrando las sábanas. Sin embargo, cuando hace eso, los detectives pueden ver que hay un espacio debajo de la cama, no hay una base de colchón. Le preguntan, oye, ¿podemos echar un vistazo ahí abajo? El señor Hildebrand les da una alternativa. Tengo cosas embarazosas, las tengo ahí abajo, no es apropiado. El detective solo señala que quieren asegurarse de que ella no esté ahí abajo. Él dice que no, que ella no está, que no cabría. Los detectives aceptan esa respuesta en ese momento y se van. Pero antes de irse, hicieron algunas preguntas más. Incluyendo, Oye, tienes el teléfono de ella ahora mismo. Acabamos de ver a su mamá tomarlo junto con su laptop. ¿Puedes explicarme cómo es que si ella se fue a las 10:00 am el domingo, cómo es que Nadia Jones recibió un mensaje a las 10:44 si tú tenías su teléfono? No tengo una explicación para eso, señor. Esa fue su respuesta. No tengo una explicación para eso. Esa noche o esa tarde, la acusada también pasó por su trabajo por primera vez. Entró el martes 8 de agosto. Una de las empleadas con las que tuvo contacto fue Kailani Thompson. No era muy cercana a Soraya, pero trabajaba con ella. La conocía bastante bien. Sabía que había salido el sábado. No le sorprendió que no viniera el domingo. Pero cuando él llegó, Kailani te contará lo extraño que se sentía su vibra. Estaba nervioso, se rascaba constantemente, no la miraba a los ojos, no miraba a ningún otro lado. Así que ella pensó que eso era raro y empezó a hacerle preguntas. Él no respondía. Algunas personas le dijeron que no lo presionara. Su esposa está desaparecida. Sin embargo, cuando vio al acusado afuera con parte de ese equipo de búsqueda del ejército del que hablamos, él estaba riendo, sonriendo y bromeando. Creo que ella lo describió como que estaban de jiji jaja, lo cual le pareció muy preocupante porque Soraya está desaparecida. Pero eso fue lo que hizo el acusado. Ahora, el miércoles 9 de agosto, durante toda esta investigación, de hecho, quiero retroceder a otro punto más. Cuando habló con los detectives el día 8, originalmente dijo, estuve en casa en la cama todo el día, pero cuando le dijeron, oye, vamos a revisar las cámaras, ¿hay algo más? Él respondió, bueno, en realidad hice algunos mandados. Fui a Fred Meyer's y compré cosas para hacer guacamole y salsa, y también fui a Crown Jewel. Así que cambió eso de estar en casa todo el día.
En este punto, el acusado supuestamente está teniendo dificultades para explicar a la policía por qué se enviaban mensajes desde el teléfono de Soraya cuando, según Sarius, ella dejó su teléfono en casa cuando se fue caminando al trabajo. E incluso la compañera de trabajo de Soraya supuestamente notó que algo no estaba bien cuando habló con el acusado. Además, está el hecho de que supuestamente le dijo a la policía que, ya sabes, se la pasa vegetando los domingos y luego dijo que en realidad estaba haciendo mandados. Esos mandados van a volver a aparecer durante esta declaración de apertura. Pero estamos adelantando al 9 de agosto, así que ahora han pasado 4 días desde la salida nocturna del grupo y la policía está de nuevo en el departamento de la pareja, esta vez con una orden de cateo. A simple vista, como si estuvieran ahí, no había nada obviamente fuera de lo común. Pickle Rick volvió a estar en la cama. Pero cuando empezaron a mirar más de cerca, pudieron empezar a ver manchas marrón rojizas. Cuando empezaron a mirar más de cerca, pudieron ver esas manchas marrón rojizas, múltiples pedazos por todo el departamento. Y eso fue lo que vieron cuando levantaron la cama. No cosas sexuales vergonzosas, sino un colchón tan empapado de sangre que cuando lo voltearon, la estructura en la que estaba realmente se marcó en la sangre. También observaron cubetas para trapear y toallitas desinfectantes, varias cosas en todo el departamento. Habrá pruebas suficientes de lo que se encontró en la escena del crimen en su departamento. Otra cosa que encontraron fue en la sala, entre los cojines del sofá, un revólver de 6 tiros color beige escondida entre las cosas. Justo cerca de ahí, en la mesa, encontraron cartas escritas por el acusado, donde él dice: no sé dónde estás, espero que te encuentren con vida. Si no, si la encuentran viva o muerta, por favor entiérrenla conmigo. Pero una cosa que él dice es: la amé en pasado. Saria sigue desaparecida. También dirigió una a la EPD. Para todas las personas que están trabajando en el caso, lo siento. La información que les di no fue la mejor. Firmado Saria Silverman. Entre la sangre, las sábanas, la pistola, estas notas supuestamente escritas por la acusada, los investigadores se están preparando para buscar más cerca del complejo de departamentos algún rastro de Soraya. El jueves 10 de agosto vuelven a buscar en esa zona entre su departamento y la habitación de Brandon. Y verán en los mapas y fotos a lo largo de este juicio que hay una vía lateral a menos de 100 yardas, tal vez un par de cientos de yardas del edificio de departamentos. Mientras están buscando, terminan encontrando un bote de basura. Un bote de basura rodante de 96 galones todavía con las calcomanías puestas. Aquí está, completamente nuevo. Había un equipo de jardinería contratado por Parques y Recreación y habían estado limpiando el área. Lo encontraron y lo pusieron en su camión. Puede que me haya emocionado un poco al recibir un bote de basura nuevo, pero los oficiales en el área lo vieron y dijeron: espera, porque era relevante para el caso. Y miraron dentro de ese bote de basura. Había manchas de color marrón rojizo, había material orgánico, y realizaron un análisis completo de la escena del crimen en ese bote de basura usando técnicas forenses, fotografías y otras cosas que escucharán a lo largo de este juicio. Lo siguiente que encontraron fue a solo unos cientos de metros, menos de un cuarto de milla de ese departamento, 5210 Mockingbird, en esa misma vía de acceso, en la misma zona donde estaba el bote de basura. Encontraron la alcantarilla pluvial. Vieron esto. La tapa estaba puesta. Alumbraron con una linterna por el agujero y vieron algo ahí abajo. Está a unos 4,5 metros de profundidad, con un conducto que va de lado a lado. Este fue el lugar donde encontraron a Soraya. Este fue el lugar donde encontraron su cuerpo. Con una herida de bala. Sobre el Ojo izquierdo, ceja izquierda. Ella había estado acostada durante días en esa agua. Ahí había una cobija, una almohada, jeep, así como unos guantes color beige que parecían militares. Eso también estaba ahí con ella. Es aterrador pensar en encontrar el cuerpo de alguien en ese estado, en ese lugar, después de una búsqueda exhaustiva. Y hay más pruebas que la fiscalía tiene que revisar.
¿Recuerdas cuando mencioné que el acusado dijo o supuestamente dijo que estaba haciendo mandados el día que Soraya desapareció? Esto es lo que supuestamente arrojaron esas órdenes de compra y cómo supuestamente se usaron. A lo largo de este caso, se mostrará evidencia para probar esto más allá de toda duda razonable. Algunas de esas serán el 6 de agosto. Él sí fue a Fred Meyer. Sin embargo, no había suministros para guacamole cuando fue la primera vez a las 12:26 p.m. Compró Gatorade, salsa marinara y sábanas nuevas. Ve a ver un video de él haciendo esa compra. Ingresó su número de miembro del programa de lealtad. Fuiste de nuevo a las 6:12, donde compraste peróxido de hidrógeno, otros productos de limpieza y cotonetes. Luego fuiste a Lowe's a las 8:00 p.m. sobre un bote de basura de 96 galones. Y luego regresó a Fred Meyer cuando aparentemente estaba en el estacionamiento de Breton Breitenberg o buscando en el bosque. Pero regresó a Fred Meyer y compró una nueva funda para colchón y una almohada roja. Todas estas pruebas se presentarán en las próximas semanas. También se encontró aquí en la escena del crimen. Limpiador de alfombras. Se envió una muestra de ese limpiador de alfombras al Estado. ¿Qué? Unidad Estatal de Detección de Crímenes, creo. El análisis de ADN fue realizado por la doctora Emily Matthews en esto, así como en otros objetos de este caso. La muestra coincidió con el ADN de Soraya Hildebrand. También encontramos ese peróxido de hidrógeno. Muchos otros indicios y pruebas de limpieza. Y la fiscal también menciona a otros expertos que espera que testifiquen en su caso. Se espera que un experto en armas de fuego explique que es poco probable que haya sido un suicidio, basándose en la distancia y los patrones de tatuaje. Además, el médico forense testificará sobre la causa de muerte de Soraya, junto con más testigos que interactuaron con el acusado alrededor del momento de este asesinato. Escucharás a Mary Wentz hablar sobre cómo transcurrió esa noche y lo que encontró. Y cuando el acusado le preguntó, antes de que encontraran el cuerpo de Soraya, qué pertenencias debería darle a su familia, yo estaba pensando en su mantita de bebé de la infancia y su anillo de bodas. Aún no habían encontrado a Soraya. Eso fue el miércoles o jueves, como muy tarde. Escucharás a los oficiales de patrulla que ayudaron a investigar este caso y cómo se recolectaron, presentaron y enviaron las pruebas al laboratorio. Escucharás a muchos detectives que trabajaron con la detective Clark en sus numerosas entrevistas con Saria Soltan y las inconsistencias que encontraron. E incluso escucharás al señor Hildebrand contarle a su mamá: después de que fue arrestado en este caso, me he enredado en mentiras. Probablemente no se pueda deshacer. Por todas esas razones, después de que se presenten las pruebas en las próximas semanas, la Fiscalía estará ante ustedes en el alegato final. Apliquen esos factores a los elementos que les he mostrado, demostrando cómo la acusada es culpable, más allá de toda duda razonable, de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas físicas. En ese momento les pediremos que lo declaren culpable. Gracias. Así que tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla el caso de la Fiscalía a medida que empiecen a llamar a los testigos. Y por cierto, estaremos cubriendo este juicio de principio a fin. Así que asegúrense de revisar toda la cobertura en Law and Crime y Court TV. Pero regresemos un segundo, ¿de acuerdo? Ahora recuerden, esto es importante. Sarius Hildebrand es inocente. Se le presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad. De lo contrario, esto no sería un juicio justo, ¿verdad? Ya presentamos la declaración de la Fiscalía, ya mostramos las pruebas potenciales que van a tener en este caso. Ahora vamos con la defensa. ¿Cómo intentó la defensa restarle importancia a todo esto? En su declaración inicial o al tratar de explicar las cosas o intentar justificarlas. Aquí tienes. Este es un caso que involucra la tragedia de una joven que perdió la vida en un accidente y la historia de un joven asustado. La evidencia en este caso mostrará que Sarius Hildebrand tomó muchas malas decisiones, cometió muchos errores. Después de que descubrió que su esposa había fallecido en su departamento, la mañana del 6 de agosto de 2023, descubrió que su esposa había muerto por una sola herida de bala en la cabeza.
La evidencia demostrará que el disparo que mató a Soraya fue el resultado de un trágico accidente autoinfligido. Un accidente autoinfligido. Ahora, esa es una defensa que no se escucha muy a menudo. De hecho, es algo sobre lo que especulamos en nuestro episodio el otro día, ¿verdad? Cuando hablamos con Eric Fatis sobre esto, sobre cuáles podrían ser las defensas potenciales. Ahora, el abogado de Saria va a explicar por qué este podría ser el caso en un momento. Pero primero, aquí es donde le da al jurado una mirada más cercana a la infancia de la acusada. A la edad de 5 años, Darius fue ingresada al sistema de cuidado temporal. Ella sería adoptada fuera del sistema de cuidado temporal por su familia adoptiva. Con su familia adoptiva. Él estaba con su madre, su padre, su hermano mayor, su hermano menor, NJ, y ahí está él de pequeño. Creció en Kentucky. Se graduó de la preparatoria. Su hermano mayor se metía en algunos problemas. Y Darius quería ser un ejemplo para su hermanito MJ. Darius se unió al ejército después de graduarse de la preparatoria y fue ahí donde conoció a Soraya. Así que está claro que el acusado no tuvo una infancia fácil de ninguna manera. Parecía que quería dar un buen ejemplo a sus hermanos y a su familia adoptiva. Y en ese momento eso lo llevó a conocer a su esposa, Soraya. Pero la defensa no rehúye de los defectos de su cliente. Él tomó algunas malas decisiones en la relación. Lo atrapaban enviando mensajes por Snapchat con mujeres que no eran Soraya. Pero cuando cumplió 21 años, él estaba feliz. Soraya quería celebrar con él. Y así salieron a celebrar. Darius no sabía que el 5 de agosto de 2023 despertaría a una pesadilla la mañana del 6 de agosto de 2023. Así que es interesante humanizarlo, pero también no escapar de algunos problemas ahí, ¿verdad? No huir de eso. No es como si estuvieran esperando un ataque sorpresa de la fiscalía. Ahora escucharon la versión de los hechos del fiscal sobre la noche en que el acusado y Soraya salieron con amigos para celebrar su cumpleaños. Así que pongan mucha atención a cómo la abogada defensora explica su versión de la cronología. Como muchos jóvenes de 21 años, él salió y festejó. ¿Qué sabemos sobre Darius? Sabemos que le gusta beber. Él bebía antes de cumplir 21 años. Y whisky. De hecho, bebía tanto que se quedaba dormido. Y cuando cumplió 21 años, pudo hacerlo legalmente en un bar. Estaba emocionado. Empezó en Dave & Buster's con Soraya y algunos de sus amigos. Eventualmente, la fiesta se mudó a Willow Law, donde él siguió bebiendo. Darius se embriagó mucho. El grupo decidió mudarse del lote Willow, al Gaslight. Darius estaba tan ebrio que en el Gaslight no lo dejaron entrar. Así que el grupo es hora de irse. Era alrededor de la 1 de la mañana del 6 de agosto. Darius se sube a un Uber con su esposa, Soraya, y su amiga, Marie. Él vomita en el Uber. Regresan a su departamento. Él vuelve a vomitar. Soraya tiene que ayudarlo a entrar al departamento. Darío está durmiendo. Entonces, ¿qué pasó entre el momento en que Darío llegó a casa con Soraya y el momento en que despertó? Mientras estaba en este estado de intoxicación, la memoria de Darío no funcionaba completamente. Él se despierta el 6 de agosto por la mañana
y descubre que su esposa está fallecida en la cama. Ella tiene una herida de bala en la cabeza. Una herida de bala de la que escucharán al experto en este caso, Matt Castle, que aunque no sabemos la distancia exacta, el arma se disparó sin estar en contacto, a una distancia de hasta 12 pulgadas. Darius tiene 21 años y tiene miedo. Sí, según la defensa, Sarius encontró a Soraya con una herida de bala. E incluso, si eso fuera cierto, ¿por qué él, como argumentaron los fiscales, haría tanto esfuerzo para encubrir la muerte de su esposa? Así es como lo explica el abogado defensor. Miedo es la motivación detrás de la razón por la que Darius hizo lo que hizo, de lo que escucharás. Escucharás cómo él finge que ella está desaparecida. Escucharás cómo él fue a cerrar. Escucharás cómo él compró un bote de basura. Escucharás dónde fue descubierta su esposa. Escucharás esas cosas. Ahora ten en cuenta que la fiscalía tiene la carga de la prueba en este caso. No sería la primera vez que veo un caso donde la defensa puede sugerir, ya sabes, que ellos formaron parte del encubrimiento, el pánico, la limpieza, pero que no contribuyeron al asesinato de ninguna manera. Bien, ya he visto eso antes. Pero la defensa usa el final de esta declaración inicial para señalar una prueba clave que ella cree que falta. No escucharán a un solo testigo que estuviera ahí cuando se disparó el arma. Y así que, aunque no les guste lo que escuchen, como ya dijimos después del receso, mientras verán imágenes fuertes y probablemente se enojen por lo que el señor Hildebrand hizo después de descubrir a su esposa fallecida. Simplemente las pruebas no demostrarán que Zaria jaló el gatillo. No se mostrará. Este caso trata sobre un joven que cometió un error horrible. Esto trata sobre el miedo que surge y las decisiones que la gente toma cuando se encuentran en circunstancias impensables e indeseadas. Este caso es una tragedia, es desgarrador. No es un asesinato. Por eso, al concluir este juicio, les pediremos a ustedes, el jurado, que determinen que el señor Hildebrand no es culpable de las acusaciones en este caso. Gracias. Así que miren, en los próximos días veremos lo que los testigos tienen que decir. Si el jurado cree que esto fue un accidente horrible o un asesinato a sangre fría. Pero por ahora, esas son las declaraciones iniciales. Pero eso es todo lo que tenemos para ustedes aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify, donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber en vivo, de lunes a viernes, 11:00 p.m., hora del este. Nos vemos la próxima vez, amigos.